Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? En este tiempo de Pascua, la Iglesia medita en la liturgia Hechos de los Apóstoles, el libro bíblico que nos narra cómo la Iglesia fue abriéndose camino en el mundo antiguo. Los apóstoles han perdido el miedo y ellos enseñan las verdades que Jesucristo les transmitió. La razón por la cual nosotros los cristianos creemos en el cristianismo como única religión de origen divino es porque su fundador, Jesucristo, es el Hijo unigénito del Padre, el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Por eso, las otras religiones son religiones, se dicen, ascendentes, porque parten del hombre para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la única religión descendente, la que parte de Dios para llegar al corazón de los hombres, trayéndoles la salvación. Las palabras de Jesucristo son la verdad absoluta y definitiva sobre el destino del hombre. Las otras religiones contienen tesoros humanos de sabiduría y de religiosidad, pero nosotros los cristianos tenemos el alma puesta en Jesucristo, no una vaga creencia en Dios ni una estima por su persona, como lo tuvieron también muchos de sus contemporáneos que decían que era un gran profeta. No, nosotros como Pedro decimos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué creemos nosotros sobre la persona de Cristo? Creemos que es el Verbo que existía desde el principio y que se hizo hombre. Y aquí hay que leer bien el Evangelio de San Juan, el primer capítulo. Creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, como lo afirma el Evangelio de San Mateo 16:16. Colosenses capítulo 2 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Si nosotros atenuamos esta fe, estaríamos dando un golpe al corazón del cristianismo. Si algún cristiano llega a afirmar que Jesucristo solamente fue un hombre excepcional, ese hombre ya perdió la fe. Y con esto no estamos diciendo que los no cristianos no puedan encontrar la salvación. La Iglesia nos enseña que los que no son cristianos pueden salvarse, pero solamente a través de la gracia que emana de la santísima humanidad de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ser salvado si no es por Él. Jesús es el único Señor y Maestro, y en Él se encuentra la llave, el centro y el fin de la vida de cada uno de nosotros y de toda la historia de la humanidad. No tengamos timidez en profesar esta fe y profesémosla con valentía. Nosotros decimos los domingos en el credo que Jesucristo es el Hijo único de Dios y que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. El misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la encarnación del Verbo, son las columnas de esta majestuosa catedral de nuestra fe católica. Y de estas verdades parten las otras verdades de fe como rayos luminosos. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta que Dios espera en su revelación? Espera la obediencia de la fe de parte nuestra. Nuestra humilde sumisión, nuestro asentimiento voluntario, tanto con la inteligencia como con la voluntad. Hay muchas personas que en la vida pueden ser dignas de mucha confianza, pero ¿quién como Dios? Nadie. Él nos llama a confiar absolutamente y creer en Él. Él nos ha revelado todo lo necesario para nuestra salvación, todas las verdades que vienen de Dios y que la Iglesia nos enseña con la autoridad de Jesucristo, deben de ser recibidas por nosotros como un tesoro precioso. Decía Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Sin embargo, hay muchos cristianos que seleccionan las verdades a gusto personal o abiertamente las desobedecen. De esta manera, se ofusca el valor absoluto que tiene el Evangelio. Recordemos que Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios y tengan fe en mí. San Juan 14, versículo 1. De esta manera se pone en el mismo nivel que el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús habla, es Dios el que habla. Y por eso, cuando en la iglesia leemos la palabra de Dios, siempre decimos: esta es palabra de Dios. Cuando no damos valor absoluto a las palabras de Jesús, podemos caer en errores muy graves y nuestra fe se pone en peligro. Hay personas que seleccionan de manera arbitraria las verdades. Dicen, por ejemplo: bueno, yo creo en el cielo, pero no en el infierno. Creo que el homicidio es un pecado grave, pero el aborto no. Y de esa manera, los cristianos terminan viviendo su fe como en un supermercado religioso, en donde van con el carrito agarrando lo que les gusta y lo que no lo desechan. O bien, hay cristianos que tienden a mezclar la doctrina revelada con otras creencias que son simplemente humanas, como por ejemplo la reencarnación, que es incompatible con la resurrección. También hay otro pecado contra la fe, además de la selección de lo que conviene o no conviene, de lo que gusta o no, y es el ignorar verdades de fe y de moral que son contrarias a la mentalidad de nuestro mundo. Por ejemplo, el dejar de hablar del pecado o de la responsabilidad personal que tenemos con nuestras acciones, o también el dejar de hablar de las últimas realidades de la vida, como es el cielo, el infierno o el purgatorio. Y esta es una falta que podemos cometer fácilmente los ministros de la iglesia. Es decir, no negamos estas verdades, pero simplemente las ignoramos. Nunca hablamos de ellas. Una persona que se diga seriamente practicante acoge todas las verdades reveladas por Dios y trata de crecer en el conocimiento de ellas y también en su camino hacia la santidad. No nos bastará ni siquiera la eternidad para sondear todas las inescrutables riquezas que tiene el misterio de Cristo. La revelación divina está completa. No habrá nuevas verdades que se vayan a revelar. Lo único que podemos esperar es que se profundice la verdad ya revelada por Dios y que se vaya comprendiendo mejor a través de los años, por la teología y ayudada por el magisterio de la Iglesia. Nadie, ni siquiera el Papa, puede modificar el depósito de la fe o agregarle algo. Y este depósito de la fe es universal para todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares y culturas. Porque Jesucristo es simplemente la luz que alumbra a este mundo. Y las revelaciones privadas, que son estas experiencias en donde Dios le habla a un santo, por ejemplo, le dicta cosas que escribe, o la Virgen que se aparece, todo ello no puede añadir nada al depósito de la fe, solamente pueden ayudar estas revelaciones privadas a poner en práctica la fe. En Jesucristo, su doctrina, la enseñanza de la iglesia, tenemos nosotros el agua de la palabra viva de Dios. ¿Cómo podremos entonces ir a aplacar la sed de verdad a charcos que tienen el agua muerta? ¿Qué mejor que nutrirnos de la Sagrada Escritura para explorar el misterio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, por el magisterio de la Iglesia y por las enseñanzas sublimes que la han enriquecido a través de los siglos? Dios nos conceda a todos mantenernos en la pureza de la fe y a ponerla en práctica, confesando con valor que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados, sino solamente el nombre de Jesús. Que tengas muy bonito día.
paz y alegría en tu corazón.